Muy agradecido con nuestro bendito Señor, bueno, por el espacio que Él ha abierto en esta oportunidad para tratar temas sensitivos, temas que muchos consideramos de suprema relevancia para la iglesia. Queridos hermanos, yo quiero hacer un llamado y es a no creer que la adoración a nuestro buen y gran Señor es algo secundario o es algo terciario o es una doctrina periférica como muchos amigos neocalvinistas lo están llamando. Ahora, no quiero mucho adentrar en el asunto ni tocar el asunto, pero ese es el punto. La adoración al Señor en el culto público no es una doctrina secundaria, terciaria o periférica como muchos amigos le quieren llamar. Es algo supremamente importante en nuestra vida como iglesia, sin lugar a duda alguna. Agradecidos también, o agradecido personalmente, con los pastores Castañeda, con el pastor Cruz, por la amabilidad que han mostrado, por la hospitalidad, con el pastor Mauricio Bonilla. Mis respetos para todos los ministros en esta tarde, en esta mañana, en esta tarde aún. Así que bueno, sin más preámbulos, entreguémonos pues a la consideración de la ponencia que se me fue asignada en el día de hoy, y es la siguiente: la música en la adoración a Dios. Es un tema supremamente importante. Así que, sin más preámbulos, como ya dije, entreguémonos pues a los objetivos. Primero, definiremos brevemente la palabra música y observaremos algunos conceptos básicos relacionados con la música en general. Aunque no profundizaremos mucho en este punto, sí deseo que tengamos una base firme al respecto de lo que es música y, escúchenme bien, y de su poder como medio de comunicación. La música es un medio de comunicación. En segunda instancia, miraremos o examinaremos si la música como medio de comunicación tiene la capacidad para generar emociones. Además, consideraremos el carácter moral de la música. Ustedes me van a escuchar en esta tarde hablar mucho acerca del aspecto moral. ¿Es la música que escuchamos neutralmente moral? ¿Es inmoral? O sea, ¿qué es lo que dice la Escritura al respecto de esto? Y en tercera instancia, propongo al final de cuentas, al final de la ponencia, responder a la pregunta: ¿qué tipo de música debe adoptar la iglesia para adorar a Dios? ¿Y por qué? La música ha acompañado la raza humana por miles de años. Aunque no conocemos a ciencia cierta muchos de los detalles del origen y de las características de la música en su comienzo, la Escritura es el mejor punto de partida y nos provee a la vez información valiosa al respecto del origen de la música. Por ejemplo, haciendo referencia al primer músico, la Biblia dice lo siguiente: Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta, Génesis 4:21. Vale la pena notar dos cosas en este preciso momento. La primera: el primer músico descendió de la simiente caída de Caín, cosa que debe llamar nuestra atención para propósitos de esta ponencia. Kill and the Leech, que son los apellidos de lo que constituyen, en mi aspecto, en mi opinión, el mejor comentario del Antiguo Testamento, dejan entrever que entre los cananeos ya florecía el amor por las cosas terrenales y por las cosas sensuales. De hecho, el nombre de la madre de Jubal, a quien la Escritura hace referencia como el padre de aquellas personas que tocaron el arpa y la flauta, la madre de Jubal tuvo como nombre Ada. Eso nos dice Génesis 4:20, que significa la adornada. El nombre de la otra esposa del padre de Jubal fue Sila, cuyo nombre denota la idea de una persona morena o de aquella, noten esto, o de aquella que se tintinea, que se tontonea, que se mueve como un cascabel. Entonces, no son pocos los comentaristas que argumentan que aún desde el comienzo, aún desde este punto, hubo una clara tendencia
a producir música que no glorifica al Señor. Lo segundo, todos sabemos que la caída afectó al hombre, eso lo tenemos por sentado. Y sabiendo que que la caída afectó al hombre, todo lo que el hombre comenzó a hacer a partir de aquel instante, y esto incluye la música, también quedó, digámoslo así, bajo la maldición de Dios. Partiendo de la base que lo más probable es que la música no haya sido creada por el hombre caído para adorar a Dios, sino para su propio deleite, es su deber y el mío, como parte de cada iglesia local, preguntarnos si es pertinente o no prestarle atención a la música que escuchamos, o simplemente podemos escuchar, queridos hermanos, cualquier tipo de música, porque como lo dicen muchos, eso es algo donde no hay nada bueno o nada malo. Vamos a ver si en la música hay algo bueno, hay algo malo, o si la música no es ese transmisor, ese conducto, ese medio por el cual emociones son transmitidas. Así que definamos entonces qué es la música. A manera de amable advertencia y en virtud del material o de la cantidad de material que tenemos por considerar, creo que no es apropiado emplear mucho tiempo definiendo qué es la música. Sin embargo, observaremos un par de definiciones. La primera de ellas es la definición que nos provee la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica define la música como el arte relacionado con la combinación de sonidos como una expresión de una emoción. La expresión es una combinación de sonidos como una expresión de una emoción. Es importante que tanto usted como yo nos fijemos en lo que dice esta enciclopedia, que es una de las enciclopedias con mayor reputación. La música es la expresión de una emoción. Así que lo que esto está diciendo es que la música en cierta manera es un canal expresivo, un medio por el cual se pueden comunicar cosas buenas y cosas malas. Pero no nos quedemos allí. Es algo común definir la música como una construcción de estándares que cuentan con ritmo, con melodía y armonía. El ritmo, por ejemplo, es la distribución de los sonidos en una línea de tiempo. La melodía es la organización sucesiva de estos sonidos, uno después del otro, y la armonía son sonidos producidos de manera simultánea. Eso también es definido, o esa es la definición que se le da a la palabra música. El diccionario Océano 1 define por su parte la música como, escuchen la palabra una vez más, el lenguaje artístico cuyo medio de expresión son los sonidos. Así que en el amor del Señor no nos creamos aquel cuento de que la música es moralmente neutra. No, la música es un medio de expresión, es un lenguaje cuyo medio de expresión son los sonidos. De nuevo, un lenguaje cuyo medio de expresión son los sonidos. Y particularmente creo que esta definición es muy acertada, no solo porque define la música como un lenguaje o un medio de comunicación, sino porque va más allá y dice en otras palabras, mira, la música puede comunicar ideas y se puede expresar por medio de sonidos. Cuando una persona está iracunda, bueno, esta se expresa por lo general por medio de vulgaridades, de palabras obscenas, de palabras llenas de maledicencia. Bueno, de manera similar, queridos hermanos, vamos a observar que la música tiene la capacidad para expresar ideas similares por medio de sonidos. Generalmente hablando, la música es creada por su autor con una estructura particular en mente. Es decir, la música que escuchamos es el resultado de cierto tipo de planeación cuidadosa por parte de alguien que quiere comunicar sus emociones. Adentrémonos un poco más y hablemos de la estructura de la música. Amados hermanos,
se me ha pasado advertirles en el amor del Señor. Esta es una conferencia supremamente técnica, voy a leer bastante, tengan un poco de paciencia, pero estos son elementos que nosotros necesitamos considerar, que nosotros necesitamos entender para no ser engañados. Mirad, que no seáis engañados. Tened cuidado, en otra ocasión le dice nuestro Señor, tened cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Así que, mis amados hermanos, tengamos un poco de paciencia y prestemos atención a estos argumentos altamente técnicos, si ustedes me lo permiten. Entonces, adentrémonos un poco más en lo que respecta a la estructura de la música. Cuando hablamos de la estructura de la música, hacemos referencia a la manera en que las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, están agrupadas o organizadas en la línea de tiempo. Por ejemplo, un reconocido grupo de compositores musicales afirma lo siguiente al respecto de las estructuras musicales conocida como puente musical. El puente musical, dice este famoso grupo de compositores, el puente musical es un intermedio de la estructura musical que conecta dos partes de una canción. Esta estructura musical, este puente musical, ayuda a que la canción no caiga en una simetría aburrida o en una repetición predecible, y suele ser usado, y aquí es donde les pido que prestemos atención, y suele ser usado para llevar la canción a un clímax máximo. Vean la manipulación. Las estructuras musicales no están allí simplemente de manera aleatoria. No, son cuestiones cuidadosamente planeadas, cuidadosamente estructuradas, cuidadosamente organizadas, y en este caso el mismo testimonio de los músicos seculares nos está diciendo, son puestas allí para llevar la audiencia a un clímax, a una cúspide en la canción. Es decir, quieren mover, quieren crear en nosotros sentimientos y emociones de carácter artificial. Y suele ser usada para llevar la canción a un clímax máximo, a una máxima tensión y para preparar el desarrollo final de la canción. En la música rock, por ejemplo, el puente musical, la estructura musical que une esas dos partes de una canción para que no caiga en una repetición predecible o aburrida, suele aparecer al son de la guitarra. Ese es un ejemplo, por decir algo. Si prestaron atención, o si prestamos atención a la descripción hecha por estos profesionales de la música acerca del papel del puente dentro de la estructura musical, se habrán dado cuenta que hay una intención clara detrás de su inclusión en una canción. Y sugiero que nos preguntemos, ¿cuál es esa intención? Bueno, la intención de muchas de estas estructuras musicales y del puente musical en particular es, insisto, como les decía ahora, es la de llevar los oyentes a un clímax emocional por medio de la manipulación de un instrumento musical. En este caso, la guitarra es manipulada, en el caso del rock, la guitarra es manipulada en la música para dar una sensación de una cúspide eufórica. Si esto es cierto, entonces no solo vemos la música como un medio de comunicación, sino como un potente generador de emociones. Presten atención a lo que les acabo de decir. La música entonces, y lo vamos a desarrollar a través de esta ponencia, no solamente es un medio de comunicación, por medio del cual emociones, sentimientos, valores o antivalores, como lo vamos a ver, no solamente tiene el poder de llevar, de transmitir estas cuestiones, sino también de generarlas en la audiencia. Hermanos, la Escritura nos dice de manera clara que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Ahora, siendo la música el medio perfecto para llegar al corazón del hombre y teniendo la música el poder para producir en el corazón del hombre emociones, la mayoría de ellas contrarias a la palabra de Dios, debemos ser muy cuidadosos de qué tipo de música escuchamos, pero sobre todas las cosas, de qué tipo de música usamos en el culto público a nuestro buen Señor. Lo decía el pastor Cruz hace unos instantes, no vaya a ser de que engañados en nuestros corazones
Creamos que estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, cuando todo lo que en realidad estamos haciendo es cantar canciones doctrinalmente correctas al son de ritmos mundanos. No vamos a caer en ese error, queridos hermanos. Ritmos mundanos que bien se pueden asemejar a una inmensa fábrica, una gran factoría, donde se producen emociones artificiales de todo tipo. Y ese es el punto que deseo ahora tratar. La música genera emociones. No estoy diciendo que las emociones sean inapropiadas en el culto de adoración a Dios, por supuesto que no. Lo que yo quiero enfatizar en este momento es cómo nosotros estamos manifestando esas emociones a Dios. Las emociones brotan de un corazón agradecido a Dios, de un corazón redimido, de un corazón que tiene la gracia del Señor, de un corazón que ha comprendido lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario, o simplemente las emociones están brotando de manera carnal, incitadas o producidas o causadas por una guitarra o por una balada o por un ritmo en particular. ¿Cómo nos estamos expresando delante de nuestro buen Dios en el culto de adoración? Entonces, no que las emociones sean malas, el emocionalismo es malo, en primera instancia. En segunda instancia, cuando las emociones son producto de un corazón regenerado, cuya mente ha comprendido las verdades salvíficas, entonces son legítimas. Y el Señor demanda la adoración con todo nuestro ser, incluyendo las emociones. Sin embargo, cuando las emociones o el emocionalismo es producto de esa carnalidad, de ese remanente de pecado que aún permanece en nosotros, movidos por una guitarra o movidos por la sensualidad de cierta balada, entonces no son emociones permitidas en la adoración pública a nuestro buen Señor. Como lo hemos visto, las estructuras melódicas de cada uno de los géneros musicales, por muy sorprendente que nos parezca, tiene no solo la capacidad de comunicar, sino también de generar en la audiencia el aspecto emocional que el compositor quiera transmitir. Para que percibamos esto o esta verdad de una manera más clara, les invito a considerar en su mente las siguientes preguntas. Esto es un poco fuerte, obviamente me expreso con sumo respeto y cuidado, pero cuando usted escucha un himno, ahora que cantábamos el himno, dígame usted, ¿cómo reacciona? ¿Las damas tienen el deseo de ser insinuantes? ¿Los varones sentirán el deseo de lanzar sus cuerpos de manera agresiva, los unos en contra de los otros? ¿Los jóvenes tendrán deseo de menear sus cabezas como un resorte, de arriba a abajo? ¿Eso es lo que está causando el himno como tal? De la misma manera en la que mis palabras han producido en ustedes esas ideas repugnantes al imaginarnos estas cosas, exactamente de la misma manera, mucha de la música que se escucha en el mundo tiene la capacidad de influenciar a las personas para que se comporten de manera repugnantes delante de Dios. No nos podemos dejar engañar, mis amados hermanos. Estamos hablando en esta conferencia de las cuestiones estipuladas por el Señor. Hacedlo todo decentemente y en orden. Es un principio claro en lo que respecta a la adoración. ¿Podrá Dios aceptar la adoración tipo reggaetón o heavy metal de una iglesia, donde la música lleva a las personas a exhibir comportamientos inmorales? Respóndase usted. Así que de regreso a la pregunta, cuando usted escucha un himno, ¿cómo reacciona? Creo, sin lugar a duda alguna, que la idea de saltar, de mover la cabeza y de gritar no aparece en nuestras mentes. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque el tipo de música que usamos como acompañante de las verdades salvíficas por las que estamos agradecidos y que cantamos, ese tipo de música no fue creado para transmitir un mensaje sensual o vulgar o grosero o agresivo o rebelde o sugestivo, sino por el contrario, los himnos transmiten un sentido de solemnidad y santidad. Ustedes se van a preguntar, ¿cómo es eso posible? Bueno, sí es posible cuando conocemos las estructuras musicales, mis amados hermanos. La música, repito, es un medio de comunicación, es un sistema de transporte que mueve emociones de un lado para otro, que tiene el poder de inducir las personas a estados repugnantes para el Señor.
Pero existen otras cuestiones que debemos indagar. Por ejemplo, ¿qué tipo de música alimenta el deseo de mover las caderas como lo hacen en muchas congregaciones? ¿Qué tipo de música es la que acompaña a quienes mueven sus cuerpos de manera violenta y aleatoria? Bueno, ciertamente no el tipo de música que deberíamos usar en los cultos de adoración pública en nuestras congregaciones. Los cristianos somos descritos por la Escritura de manera clara e inequívoca como personas nacidas de nuevo, Juan 3:7, como personas que no amamos las cosas del mundo, primera de Juan 2:15, y personas santas en toda manera, en toda nuestra manera de vivir, primera de Pedro 1:15, y nuestra manera de vivir también incluye la santidad en lo que respecta a la adoración a Dios. En términos prácticos, ¿cómo podemos santificarnos en el aspecto de la adoración? Yo sugiero que lo hagamos de la siguiente manera. Si hemos de usar música como un acompañante de las verdades que cantamos, usemos una música totalmente distinta a la música que escucha el mundo que se opone a Dios. Música con la capacidad de ser el acompañante propicio para las ideas de asombro, de reverencia, de gratitud y de solemnidad que quiere expresar el pueblo de Dios cuando le alaba. Y lo que quiero decir simplemente es esto: si en el mundo encontramos música que refleja valores mundanos o anticristianos, ¿por qué habremos de disfrazar esos ritmos sensuales con el manto de hermosas letras de himnos de antaño? Como le decía yo a un pastor hace unos minutos, esto sería como ponerle un diente de oro a un marrano mueco. No podemos, repito, no podemos disfrazar una música profana, una música sucia, una música inmunda, sobre pretexto de que estamos cantando líricas doctrinalmente correctas. Son cuestiones incongruentes y mutuamente excluyentes, queridos hermanos. ¿Acaso alguno de nosotros como creyentes puede generar en su mente una relación lógica entre personas eufóricas saltando sin control al ritmo del rock cristiano en las iglesias, con nuestro bendito Señor Jesucristo cantando himnos el día que fue enjuiciado? ¿Puede usted correlacionar esas ideas? ¿Puede usted visualizar en su mente a la madre de nuestro Señor Jesucristo y a las otras mujeres que adoraban a Dios en el aposento alto con los 120, adorando de una manera desinhibida y sensual y grosera al ritmo de una balada? ¿Usted se puede imaginar eso? Bueno, hay muchos cristianos que se lo están imaginando. ¿Puede usted correlacionar un concierto de rock y rap cristiano con el canto de himnos por parte de mujeres y niños que eran quemados en la hoguera por las fieras en el Coliseo romano? ¿Usted se puede imaginar? Bueno, muchos profesantes de la fe cristiana alegan que estamos en tiempos diferentes, y bueno, en ese aspecto les doy la razón. Sí que vivimos en tiempos diferentes. Amados hermanos, tan diferentes son los tiempos en los que vivimos que ahora, en aras de complacer a la juventud, muchos ministerios cristianos han importado la música del mundo sobre pretexto, es decir, bajo la excusa de hacerlo para el Señor y convertir la adoración a Dios en algo culturalmente relevante para los jóvenes. Yo creo que ustedes han escuchado eso de sus pastores muy a menudo. No, tenemos que ganar a la juventud para Cristo. Los himnos no le gustan a la juventud. Entonces, como los himnos no le gustan, bueno, démosle las cuestiones con las que ellos se identifican en el mundo secular. El rap, el rock y esto. Y entonces traigamos las cosas que se oponen a Dios del mundo, traigámoslas a la iglesia y ganaremos a los jóvenes para Cristo. Queridos hermanos, esto es pragmatismo en su máxima expresión. O bien nos conformamos, o bien adoptamos las directrices y los parámetros, los preceptos, los mandamientos que hay en la Escritura y que para nosotros los creyentes son claros y suficientes, o nos volcamos al mundo y traemos las cosas del mundo. ¿Cuál de las dos vamos a hacer como iglesias locales? Y eso es lo que nos debemos responder en esta tarde. Pero regresemos al punto que estábamos considerando. Estábamos hablando de las emociones. Como lo mencionamos hace unos momentos, las diferencias estructurales en los diferentes tipos de música afectan al oyente de manera diferente. Ahora, cuando hablo de que afectan, no me refiero necesariamente a afectar de manera negativa
a la persona. Me refiero a la influencia que la música tiene sobre la persona. Influencia que puede ser positiva o negativa. Influencia que puede ser positiva o negativa. Para documentar, y aquí entramos en materia un poco más técnica, así que prestemos atención. Para documentar o para probar el punto que la música tiene el poder de generar emociones, procederé a citar diferentes fuentes que hacen referencia a la relación que hay entre la música y las emociones que ésta genera. Por ejemplo, para Platón, cierto tipo de melodías eran más adecuadas que otras para producir sentimientos de armonía, orden y bondad. Nótese que Platón no niega, sino que por el contrario afirma la capacidad innata de la música para producir sentimientos en quien la escucha. En su obra República, Platón se expresó de la música en los siguientes términos: el ritmo y la armonía encuentran su camino hacia lo más profundo del alma y se apoderan de ella con firmeza. La música puede enviciar, queridos hermanos. La música puede convertirse en algo adictivo. Y esos tipos de valores no son válidos en la adoración y ni en el culto público a nuestro buen Señor. Malini Mohana, un eminente doctor surafricano especialista en neuropsicología, afirma: la música es una herramienta para despertar emociones y sentimiento, y dice, la música es mucho más poderosa que el mismo lenguaje. Tremendo. William Edgar, en su libro Tomando nota de la música, dice: de las innumerables referencias a la música en las Escrituras, la gran mayoría conecta la música con algún tipo de experiencia emocional. La relación natural entre los sentimientos y los sonidos es imposible que pase desapercibida. Miren la relación constante, el testimonio de estas personas, muchos de ellos ni siquiera son cristianos, y dicen, oye, sencillo, la música produce sentimientos, la música levanta, crea en ti afectos. No lo podemos negar. Los únicos que lo están negando por estos días son muchos neocalvinistas y muchos pastores que se dicen pertenecer al círculo de la Reforma. ¿Cómo es eso posible? Pero bueno, es posible. Norman Weinberger, profesor de neurobiología de la Universidad de California, confirma que la música puede fijar el estado anímico de una persona de manera rápida y poderosa. Tremendo. Un acérrimo defensor, en quinto lugar, de la música cristiana contemporánea, reconoce que la música tiene poder para crear o manipular sentimientos. Dice así: debido a su poder para motivar, la música tiene un gran atractivo. Al mismo tiempo, la música no solo es atractiva, sino que puede manipular. El poder de la música para afectar las emociones puede crear una atmósfera en la que la gente responda únicamente por emoción. Escuchen esto, sin un conocimiento cognitivo. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que este señor me está diciendo es lo que hemos tratado de esgrimir desde el principio. La música tiene el poder para llegar a tu corazón sin haber pasado por tu mente. Y nosotros cantamos en el culto, en el servicio público, grandes verdades de nuestra fe, dice el apóstol Pablo, con entendimiento. Una adoración que no tenga ese elemento mental del entendimiento, simplemente es una adoración emocional. Entonces, lo que me está diciendo este señor es, la música tiene el poder de saltarse del aspecto cognitivo o mental para llegar simplemente a tu corazón y manipular las emociones. Yo me pregunto, ¿será esa la adoración que requiere el Señor? Bueno, no, porque la adoración en el culto público requiere que nosotros, como parte de la iglesia, adoremos a nuestro buen Señor con todo nuestro ser. Con entendimiento lo produce una mente regenerada. Y con emociones regeneradas lo produce un corazón regenerado, mis amados hermanos. No podemos entonces separar el proceso cognitivo o el raciocinio de las emociones. Procedo a hablar de la moralidad de la música.
Y comienzo simplemente diciendo, la música no es amoral, o en otras palabras, la música no es neutralmente o no es moralmente neutra. Mientras que la mayoría de los cristianos probablemente estaremos de acuerdo en que diferentes tipos de música producen en nosotros diferentes tipos de emociones o sentimiento, o nos inducen a ciertos estados anímicos, dependiendo del estilo musical que escuchamos. En lo que no estamos de acuerdo es en determinar si la música pueda ser en sí misma algo moral o inmoral. Es decir, si la música lleva en su ADN, por darle un nombre, algo que permita la clasificación entre música moral y música inmoral. De la definición y del correcto entendimiento de estas cuestiones dependerá si nuestra adoración en el culto público de alabanza a nuestro buen Señor es válida o no es válida, se conforma al principio regulador o no se conforma. Muchas personas en el mundo dirán que la música es amoral. La pregunta es, ¿será esto cierto? De acuerdo con el diccionario de Oxford, algo amoral es algo neutro que carece de un sentido moral o indiferente a lo que es correcto o incorrecto. Por tanto, cuando alguien dice que la música es amoral, lo que está señalando es que la música no tiene manera alguna de afectarnos a nosotros. Simplemente ellos dicen la música es algo que usted escucha y disfruta no más. Muchos cristianos, por ejemplo, están bajo la impresión de que la música es moralmente neutra, es decir, que la música no transmite nada en particular que sea de carácter moral, a menos, dicen ellos, a menos de que vaya acompañado de líricas o letras morales o inmorales. De nuevo, me hago la pregunta, ¿será esto cierto? ¿El carácter moral o inmoral de una canción lo dictaminan la lírica o está en la música? Amados, las implicaciones de la carencia de discernimiento por parte de pastores y ancianos en muchas iglesias locales en lo que respecta al debate de si la música es moral o amoral puede ser observada en muchas congregaciones en sus cultos de adoración a Dios. El rap, el rock, las baladas, el heavy metal y el reggaetón, entre otros tipos de música, han sido constituidos como elementos primarios de su adoración pública. ¿Son estos ritmos musicales inapropiados para adorar a Dios? Por supuesto que lo son. Sin embargo, al tratar de responder esa pregunta, veremos que los cristianos estamos profundamente divididos al respecto. Y es lamentable, mis amados hermanos, porque estoy totalmente de acuerdo con quienes me han precedido, que la Escritura es clara al respecto de lo que Dios ordena. Muchos de nosotros creemos firmemente que no toda la música es apropiada para el culto de adoración a Dios, sencillamente por una razón en específico, por su carácter inmoral. Otros creyentes, aún hermanos cercanos al círculo de la Reforma, creen que toda la música es apropiada en el culto de adoración público, siempre y cuando vaya acompañada de una lírica que se sujete a los parámetros escriturales de la fe cristiana. Pero al respecto hay mucho que decir. Por ejemplo, comienzo la citación, a través de los siglos nadie intentó seriamente describir la música como amoral hasta hace unas décadas, cuando algunos cristianos tuvieron el deseo de cubrir la desnudez y la desfachatez de ciertos tipos de música con líricas cristianas. Esto lo dice Grauti Paliska en su libro La historia de la música occidental. Es sorprendente que muchos cristianos se unan a los ateos intentando justificar sus gustos por ciertos tipos de música y afirmen que la música es moralmente neutra. Insisto, no son pocos los cristianos que están tomando esta perspectiva para justificar sus gustos por cierto tipo de música. Entro en aguas profundas, pero voy a tratar de no ser muy descortés. Entre quienes defienden el carácter moralmente neutro de la música, podemos destacar un amplio rango de personajes que va desde Rick Warren hasta el teólogo reformado John Frame, quien en 1997 suscitó una gran controversia en su libro Una defensa bíblica de la música cristiana contemporánea. Un libro, por cierto, donde el pragmatismo y la contextualización están a la orden del día,
y donde su propósito simplemente es el intentar convencer a las iglesias reformadas de adoptar una adoración totalmente contemporánea y mundana. Pero gracias al Señor, nuestro fundamento como creyentes, mis amados hermanos, está en la Escritura, y es precisamente allí donde encontramos referencias útiles en lo que respecta a la capacidad de la música para representar estados de ánimo y sentimientos específicos. Prestemos atención. Job 30:31 me dice: mi arpa se ha convertido en luto y mi flauta es el sonido de llorar. Jeremías 48:36 me dice, o nos dice: por lo tanto mi corazón gime por Moab como flautas. Isaías 24:8 dice: la alegría de los panderos se acaba, la alegría del arpa también. John Macugina, sin lugar a dudas, es uno de los referentes a nivel mundial en lo que respecta a la música y a la ciencia de la música. John Macugina, un eminente profesor del Seminario Teológico de Westminster y una autoridad en musicología, argumenta en su libro Midiendo la Música lo siguiente: es evidente que los pasajes citados anteriormente no se refieren a las cualidades sonoras de un instrumento musical, sino al tipo de melodía que estos instrumentos representaban. En ocasiones, un instrumento era usado para transmitir emociones de dolor al fallecer un ser querido, mientras que en otras ocasiones el mismo instrumento era usado para transmitir emociones típicas de una celebración. Por ejemplo, el arpa en Job 30:31 se convierte en luto al reproducir los sonidos y sensaciones del llanto y de la aflicción. Sin embargo, en el Salmo 81:2, la misma arpa aparece en el contexto de la música alegre. Por lo tanto, es imposible, continúa la argumentación de este musicólogo, por lo tanto, es imposible no llegar a la conclusión de que cuando la Biblia identifica emociones específicas con instrumentos musicales, no se refiere a las cualidades del instrumento, sino a las emociones y a los sentimientos producidos por el sonido de esos instrumentos. Eso es muy importante. En otras palabras, me está diciendo, el instrumento se puede manipular para crear cierto tipo de emociones, sean estas positivas o sean estas negativas. La evidencia de las Escrituras arroja mucha luz sobre el debate acerca de la neutralidad moral de la música, puesto que las referencias bíblicas a la música revelan que la música es un lenguaje en sí mismo. Esto es lo que hemos argumentado hace ya algún tiempo. Capaz este lenguaje de expresar sentimientos y emociones y estados de ánimo. Sabemos que no todos los sentimientos, ni todas las emociones, ni todos los estados de ánimos son morales, correctos, justos y virtuosos, por lo que es razonable entonces concluir que la música, aún sin letras, tiene el poder para comunicar el bien o el mal. De la misma manera que usted puede pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en amor, en respeto y en agradecimiento, también lo puede utilizar reemplazando una vulgaridad o una grosería. De esa misma manera, dependiendo de qué manera se toque un instrumento, el resultado musical puede ser apropiado o inapropiado, moral e inmoral. Esto nos debe quedar en claro, queridos hermanos. Considera este otro testimonio. Un eminente profesor de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido dice lo siguiente: es indiscutible que la música es uno de los medios de comunicación más poderosos que los seres humanos tienen a su disposición. La música es hecha y usada por seres humanos y los seres humanos nunca son criaturas amorales. Entonces, lo que quiere decir este señor es que en virtud de que la música es creada por seres humanos y para seres humanos, y en virtud de que el ser humano no es una criatura amoral, se debe llegar a la buena y natural conclusión de que la música no es algo que es moralmente neutro. Pero vamos a las Escrituras, mis amados hermanos. Segunda de Reyes 3:15 nos dice: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor, es decir, mientras un músico tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo.
Es evidente que la música ayudó a establecer la atmósfera apropiada, porque el profeta de Dios estaba indispuesto contra Josafat, rey de Judá. Si el sonido musical del tañedor tuvo tal impacto en el profeta, entonces es evidente que el sonido musical no es algo neutro. Primera de Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, no hay lugar a duda alguna que la música que tocó David afectó a Saúl de manera física, mental, emocional y espiritual. El efecto de la música de David en la vida de Saúl fue tranquilizante. Hermanos, si la música fuese amoral, jamás hubiese tenido ninguna influencia sobre la vida de Saúl. Sin embargo, hay algo que debemos observar al respecto de este punto. La interpretación musical de David no pudo aliviar el tormento de Saúl en al menos 2 ocasiones, nos dice la Escritura. ¿Significa esto que la música, al final de cuentas, no tiene influencia sobre la audiencia? No, lo que significa es que la bondad de este tipo de música especial que tocaba David pudo ser resistida por la inmoralidad de Saúl. Eso es lo que significa, mis amados hermanos. Ahora quiero que entremos a una serie de razonamientos que hace un muy conocido pastor bautista. Este señor es el pastor, el doctor David Cloud. Prestemos atención a estos argumentos que pone en grave aprietos a quienes persisten en abogar por el carácter moralmente neutro de la música. Primero, si todos los estilos musicales son amorales o moralmente neutros, ¿por qué las discotecas y clubes nocturnos siempre tocan cierto tipo de música y nunca tocan himnos o marchas triunfales? ¿Se ha preguntado eso? Bueno, la razón es simple, la música no es neutra y las tabernas y los bares tocan una especie de música que se ajusta a la forma de vida de ese entorno. Yo le hago la pregunta, cuando nos reunimos como iglesias locales a adorar a nuestro Dios, ¿será este tipo de música justificable? Segundo, si todos los estilos musicales son amorales o moralmente neutros, ¿por qué los cantantes de blues afirman que ciertas clases de ritmos causaban que, por ejemplo, lo digo con respeto, muchas de las damas perdieran su moralidad? Bueno, Robert Johnson, uno de los pioneros en la música blues, dice lo siguiente: este sonido afectó a la mayoría de mujeres de una manera que nadie puede entender. Tremendo. B.B. King, uno de los nombres más grandes en este tipo de música blues, dice: las mujeres reaccionaban moviendo sus cuerpos al ritmo que salía de mi guitarra. Una propia persona que no conoce del Señor, que se opone a Cristo, que se opone a las cosas que nosotros amamos, está dando un testimonio a primera mano de cómo la manipulación y el ritmo de un instrumento puede afectar de manera moral a quien lo escucha. Tercero, si todos los estilos musicales son neutros, ¿por qué Howard Hanson, quien dirigió la prestigiosa escuela, una de las escuelas más famosas en el mundo de música, la escuela Eastman por 40 años, dijo: la música puede ser filosófica u orgiástica? Son palabras serias, hermanos. Esta persona fue un director por 40 años de lo que muchos consideran es la escuela de música más eminente en Estados Unidos. La música puede ser filosófica o de carácter sexual y lujurioso. Cuarto, si todos los estilos musicales son neutrales, ¿por qué uno de los más famosos directores de orquestas y pianistas del siglo XX dijo: la música no tiene que pasar por el sensor del cerebro, sino que llega directo al corazón? Tremendo. Amados hermanos, ¿por qué las iglesias locales están tomando prestada la música del mundo? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué están colocando muchas de ellas música que solo se escuchan en antros y en lugares donde
donde se aborrece, se maldice, se vitupera el nombre de Cristo. ¿Por qué? Nos debemos hacer esa pregunta. Aquí la cuestión es de queremos ganar a la juventud para Cristo y queremos ser relevantes a la cultura. Son totalmente inválidas. O adoramos conforme al precepto bíblico o estamos en desobediencia. No busquemos excusas, mis amados hermanos. Este es un mensaje principalmente para aquellos pastores en esta ciudad, en Colombia, en la China y en la Conchinchina que están trayendo las cuestiones del mundo a la iglesia de Cristo. Amados, si todos los estilos musicales son amorales o inherentemente neutrales, tenemos como resultado que el diablo entonces no ha corrompido la música. Pero tal idea es absurda, porque el diablo es llamado el Dios de este mundo, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, como nos dice Efesios 2:2. Y el mismo diablo es quien ha corrompido la religión, la literatura, el arte, la moda y la música, por supuesto. Ahora, si partimos de la base que la música es una de las influencias más poderosas en la sociedad, no tardaremos mucho en llegar a la conclusión de que la música es un objetivo militar de Satanás y como tal, Satanás siempre tratará de impedir que nosotros como hijos de Dios adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Puesto de otra forma, Satanás siempre tratará de engañar y de seducir a las iglesias locales para que éstas adopten ritmos y maneras mundanas de adorar al Señor, convirtiéndose entonces en una iglesia desobediente y violando los principios prescritos en la Escritura. Pero existe un punto que causa mucha confusión, mis amados hermanos. ¿Qué de la mezcla de las líricas de sana doctrina en cualquier tipo de música? Casi al comienzo de esta ponencia nos hicimos esa pregunta. ¿Puede una lírica o una letra escrituralmente correcta justificar el uso de una música que es totalmente inmoral en esencia? El hecho de que las letras o líricas teológicamente correctas intenten cubrir la desfachatez de los tipos de música inmoral no significa que haya un cambio sobre el efecto que ese tipo de música ejerce sobre el comportamiento de la persona. La música inmoral siempre causará que las personas respondan de una manera violenta, desinhibida o rebelde. En muchos casos, como ya lo dijimos, por medio de movimientos sensuales y sugestivos, y en otros por medio de otros tipos de conducta anticristiana. Y todo eso sucede independiente de la lírica o independiente de la letra que se cante. En última instancia, ya para darle fin a este punto, se acabó el tiempo. En última instancia, el carácter moral de cada tipo de música se manifestará en el comportamiento de aquellos que la están escuchando. Si tomamos por un lado un himno tradicional cuya música no imita a los ritmos mundanos y cuyo efecto es todo lo contrario a la manifestación eufórica de las emociones, y por el otro lado tomamos una canción de heavy metal o de rock o de rap o de punk que pertenezca a la adoración cristiana contemporánea, a pesar de que ambas tipos de música puedan tener las mismas líricas y palabras acerca de los atributos de Dios, por poner un ejemplo de la gloria del Señor, de la pureza de nuestro bendito y santo Espíritu, las audiencias reaccionarán primariamente a la música, al sonido, al ritmo y no a la lírica y a las letras, mis amados hermanos. Bien dice el Señor, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Así que, respondámonos a esta pregunta. ¿Qué tipo de música debe haber en la iglesia? Debemos comenzar con las Escrituras como la fuente de los estándares divinos. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Eso me dice el Salmo 119, versículo 105. Así que para determinar qué tipo de música es aceptable por Dios en el culto público, es necesario elegir la fuente para establecer esos estándares. Y por cierto, solamente hay dos fuentes, la Escritura o el mundo. No hay nada más, hermanos. O estamos adorando al Señor de una manera escritural, o sencillamente estamos adorando al Señor de una manera mundana e inaceptable. Así que esas dos son las fuentes. Ahora, la Escritura como la fuente de la voluntad revelada de Dios es clara y provee un patrón regulador para los estándares de la música que debe ser usada en el culto público.
Para comenzar, podemos observar algunos pasajes del Antiguo Testamento que enseñan que mucho de lo que ocurría en la sociedad judía, como la tragedia por la desobediencia, como el gozo en los tiempos de cosecha, como la tristeza en la muerte y las celebraciones de índole nacional por las victorias en la batalla, entre muchos otros sentimientos, eran representados por medio de la música. Ahora, lo que decían los pastores que me precedían, habían cuestiones que eran permitidas al Israel social y civil, pero que no eran permitidas en el culto de adoración a Dios. Esa diferencia debe quedar en claro. Por ejemplo, el Antiguo Testamento nos dice, Isaías 16:10, en las viñas no cantan ni se regocijan, ni pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Eran canciones para trabajar, canciones de guerra, segunda de Crónicas 20:22. Cada una de ellas estaba reflejando un sentimiento, canciones de guerra. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Canciones románticas. Ezequiel 33:32, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Canciones para el entretenimiento. Job 21:12, al son de tamboril, de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Y canciones apropiadas para representar el luto y lamento. Ezequiel 27:31. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y tocarán canciones tristes con amargura del alma. Sin embargo, mis amados hermanos, ninguno de estos tipos de música que acabamos de escuchar eran permitidas en el templo. Ninguno. Y ahí es donde debemos diferenciar las cuestiones que pueden ser permitidas fuera del templo y las cuestiones que son reguladas en el culto público de adoración. Entonces, voy a tratar de hacer un milagro y terminar en 3 minutos. ¿Qué tipo de música debe haber en la iglesia? En primera instancia, la música que debemos usar en el culto público de adoración debe ser muy diferente a la música del mundo. Si partimos de la base que el testimonio y las prácticas de una iglesia cristiana son por definición sustancialmente diferentes a aquellas del mundo, por necesidad natural, la música que usamos en las iglesias para adorar a Dios debe ser diferente a la música del mundo. En un cristianismo posmoderno como en el que vivimos, que ha vendido la idea de que la iglesia debe redimir la cultura, es necesario tomar una postura firme y bíblica al respecto de la música. ¿Qué justificación tendrá, me pregunto, una iglesia para usar en el culto público de adoración al Señor la música usada, la misma música usada por el mundo en los conciertos de rock, en la discoteca, en el bar y en los burdeles y en las cantinas? La palabra de Dios es clara, primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Acaso un cristiano ama el resentimiento que transmite el rap, la sensualidad que transmite el reggaetón y la violencia que transmite el rock pesado? Porque queremos traer esas cosas para la iglesia, mis amados. ¿Acaso no es suficiente un corazón que emana de gozo y de felicidad por lo que Dios ha hecho? ¿Acaso esa no es la adoración prescrita por el Señor? Por supuesto que sí. Segundo, la música que debemos usar no solamente debe ser diferente a la que usa el mundo para tontonearse y para hacer lo que ellos saben hacer, sino que es una música que no debe generar pasiones, sentimentalismo o emocionalismo. Si el estilo musical genera sentimentalismo, como a menudo lo hacen las baladas, o un emocionalismo extático, como frecuentemente lo hace el rock, entonces desde luego que este tipo de música no es aquella apropiada para el culto de adoración. Hablando al respecto de este punto, es triste observar a un sinfín de iglesias sumergidas en el uso de canciones superficiales y triviales que producen gratificación inmediata en la audiencia y suscitan pasiones superfluas que distan de ser
sentimientos genuinos que nacen de un corazón regenerado. En tercera instancia, entonces, no solamente la música que usamos en la iglesia debe ser diferente a la del mundo, no solamente no debe levantar sentimentalismo ni emocionalismo, sino que en tercera instancia la música debe pasar casi desapercibida en el culto público, mis amados hermanos. Si hemos de usar música, que ésta pase por debajo de lo que nosotros cantamos, que no sea notoria, que no tome el lugar central. De la misma manera, hablando al respecto de este punto, de la misma manera que la modestia al vestir es característico de una vida cristiana en obediencia, también la modestia en la música en el culto público es una característica de la obediencia al principio regulador. Una música generada por una banda, y no se me pongan nerviosos porque no voy a mencionar bandas cristianas contemporáneas asociadas con el neocalvinismo, no lo voy a hacer. ¿Quieren que les dé más pistas? No lo voy a hacer. ¿Cierto? No lo voy a hacer. Una música generada por una banda que llama la atención por la riqueza de sus arreglos musicales y por su volumen y por la riqueza en sus instrumentos, solamente por citar algunos de sus elementos, no solo interfiere con la adoración en espíritu y en verdad, sino que peor aún, toma un papel protagónico sobre ella, relegándola a un segundo plano. Así que, queridos hermanos, como dice el doctor John Blanchard en su libro El rock invade a la iglesia, es evidente que no hay evangelio en la música. Dios nos dio el evangelio en palabras y nada en la música debe distorsionar, oscurecer o desplazar en lo absoluto la palabra de verdad. Cuarto, ya termino. La música que debemos usar en el culto público de adoración debe ser coherente con la verdad que cantamos. Siendo la música un medio capaz de transmitir ideas y de generar emociones, como ya lo hemos explicado a lo largo de esta ponencia, es apropiado que la iglesia someta la música a las normas que rigen la manera en la que nos comunicamos con palabras. Si nuestra manera de comunicarnos como creyentes tiene que ser una que glorifique a Dios, también la música que nosotros usamos debe ser una que glorifique a Dios. Por ejemplo, si las palabras que brotan de corazones que adoran a Dios deben ser de carácter dócil y apacible, le hago una pregunta, amigo. ¿Podrá la música usada en la adoración a Dios reflejar las virtudes opuestas? El Señor nos dice en Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. La pregunta es, ¿podremos venir ahora a adorar a Dios con música que representa violencia, como el heavy metal, como el rap, como el rock y como todas las demás cosas? Yo me pregunto si eso se puede hacer. Bueno, yo no puedo reconciliar en mi mente la idea de alabar a Dios en espíritu y en verdad por medio de palabras que reflejen amor, aprecio, reverencia, asombro, con una música que refleje o que transmita las virtudes opuestas. Para finalizar, en la adoración al Dios vivo hay música apropiada y hay música inapropiada. Hay música que es reverente y que eleva los corazones a Dios y que se ajusta a lo sublime de la adoración en espíritu, y hay otra que incita a los ojos y a la mente y al cuerpo a descender al mundo. Hermanos, solo la música majestuosa y reverente es apropiada para adorar al Dios de toda majestad. Consideremos adorar al Señor en espíritu y en verdad, y si es que usamos acompañamientos musicales, entonces cerciorémonos, queridos hermanos, de que los ritmos, la tonada, la armonía y la sencillez transmitan orden, sobriedad, reverencia, gozo y solemnidad, que son valores diametralmente opuestos a los valores que es capaz de transmitir ciertos tipos de música del mundo. La noción de alabar al Señor en el culto público por medio de la música usada en la sociedad, en las celebraciones, es un concepto totalmente ajeno a la Escritura. Amados, no hubo jamás conciertos de música judía o de música cristiana en tiempos bíblicos.
Bueno, es en serio, eso dice la Escritura, ¿cierto? Y mucho menos personas saltando o meciéndose de un lado para otro, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en las iglesias cristianas. Estoy convencido de que la iglesia primitiva comprendió la verdad fundamental de que la adopción de la música pagana y los instrumentos utilizados para producirla podrían eventualmente corromper el mensaje, la identidad y el testimonio cristiano. Y eventualmente, y lamentablemente eso fue lo que sucedió a partir del siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión del imperio, la iglesia trató de llegar a los paganos mediante la adopción de algunas de sus prácticas, incluyendo la música. El resultado lo podemos observar en la actualidad, mis amados hermanos. La secularización gradual del cristianismo es un proceso lamentable que hasta hoy no para. Entonces, la situación es clara. La Escritura comanda, ordena que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Juan 4:24, los pastores van a hablar mucho más al respecto de esto. Y en segunda instancia, que el modelo neotestamentario es el de alabar a Dios por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. Quienes no están de acuerdo y quieran adoptar una música pop para sus servicios de adoración al Dios vivo, son libres de hacerlo. Pero para aquellos que deseamos aferrarnos a la autoridad de la Escritura, seamos recordados de nuevo que la base y la esencia de la adoración es el espíritu y no la carne. Es la verdad, no el emocionalismo. Es la reverencia, no la euforia. Es la mente, no la falta de entendimiento. Es la sencillez y no la pompa. Y precisamente el tipo de música en la que esas virtudes abundan es aquella plasmada en nuestros himnarios antiguos, mis amados hermanos. Música que no excita la carne, música que no produce emociones contrarias a nuestros valores como cristianos, música que apunta hacia el intelecto de las personas, música sencilla y música solemne que va de acorde con las maravillosas verdades en las que nuestros corazones se gozan. ¿Saben? Termino con esto, 10 segundos. Me debatí mucho. ¿Termino la ponencia con esto o no la termino con esto? De verdad que tomé un largo periodo de tiempo meditando si la termino con esto y últimamente dije, la voy a terminar con esto. Una situación de A.W. o de A.W. Tozer. Hasta no hace muchos años, una Biblia y un himnario eran suficientes para permitir que los cristianos evangélicos expresaran su gozo en la asamblea pública. Ahora se requieren toneladas de diversos instrumentos para satisfacer los apetitos paganos de las personas que se llaman a sí mismos cristianos. Amados, yo los insto en el amor del Señor a considerar estas verdades. Cuando hablamos de la música, nos tocan algo. Es que a mí me gusta esta música. Hay tipos de música que son permitidos para tu gozo, para tu disfrute, mientras estás en casa. Hay tipos de música que no son permitidos en lo absoluto en la congregación de los santos, porque transmiten valores que son contrarios a aquellos valores por los que nos regimos los santos. No secularicemos la iglesia del Señor, amados hermanos. No convirtamos lo santo en algo pagano. No tratemos de contextualizar. No seamos pragmáticos. La palabra del Señor es suficiente. Así que, mis amados hermanos, cantemos con todo corazón, con todo gozo, alabando a nuestro buen Señor, meditando en las verdades salvíficas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y encontraremos y llegaremos a la conclusión de que eso es suficiente. Si hemos de acompañar nuestra adoración al Señor por medio de un sencillo instrumento, cerciorémonos que los ritmos, las tonadas y todo lo demás sean propicios medios para que nosotros cultivemos esos valores que tanto amamos. Así que, mis amados hermanos, demos gracias al Señor. Vamos a orar brevemente. Padre Celestial,